Qué barbaridad. ¿Cuánto tiempo después de esto, Rogelio? Unos cuantos días. Otra parte anécdota de esto que es muy duro es, por ejemplo, los padres a la semana se dan cuenta que al pequeño Tomás lo pasan a un cuarto aislado, solo, y los padres van y preguntan, oiga, ¿por qué mi hijo está aislado? Y el hospital, en lugar de decirles que su hijo tenía influenza, porque ellos no se enteraron hasta después de que falleció, le dijeron que había sido un error. Entonces trasladaron al pequeño Tomás al cuarto comunitario donde había otros chiquitos y lamentablemente todos se acabaron contagiando. ¿Todos se contagiaron? Todos se contagiaron. ¡Qué barbaridad! En ese hospital también se cruzó el puente y algunos días festivos, y resulta que en esos días pues bajaba el personal médico y si acaso había una enfermera atendiendo a todos. Y tanto Tomás como los otros padres que tenían a sus hijos ahí se daban cuenta que ahí era cuando peor se ponían porque no había quien los atendía. Aquí Tomás y Nancy se fueron a quejar en repetidas ocasiones con el personal médico, inclusive fueron con el propio director del hospital en 3 ocasiones, comentándole lo que estaba sucediendo, y tanto el director como los demás personal médico le decían que no era cierto, que su hijo estaba muy bien. Un día, cuando se estaban quejando, llega una enfermera y les avisa de manera cruda, ¿sabe que su hijo ya murió? Justo cuando se estaban quejando y les habían dicho que estaba bien. Se acercan los padres, entran al cuarto del pequeño Tomás, y es una imagen que quisieran borrar de sus mentes porque no pudieron reconocer a su hijo. Y no lo reconocen porque estaba muy flaquito, estaba todo amoratado, lleno de cables y cosas, y es una imagen que lo sigue torturando hoy en día. Se acercan Nancy y Tomás a abrazar y darle un beso al pequeño Tomás, y resulta que los médicos le dicen que por favor se apuren, que ya se tienen que llevar al niño. De manera cruda, no lo dejaron ni despedirse del pequeño Tomás. Oye, Rogelio, ¿y esto se queda en la impunidad? Es lo que estoy tratando que no se quede. Lamentablemente busqué al entonces presidente de Derechos Humanos Nacional, Soberanes, para comentarle de mis historias, pero él, por la llamada que tuvimos por teléfono, me dijo que no le interesaba el tema, que él no tenía este tipo de casos en su comisión, cuando el propio Álvarez y Casa me había dicho que él le había remitido 5 casos al propio Soberanes, y realmente lo lamentable que resultó su gestión perjudicó que conociera estas voces. Lo que me propongo hacer ahora es buscar a los nuevos de derechos humanos, tanto el nacional como el del Distrito Federal, porque el propósito de esto es que no se quede únicamente ahí. No hay que generalizar que todos los hospitales son buenos o malos, o que todos los doctores son buenos o malos, pero con que uno actúe de una manera incorrecta puede truncar la vida y los sueños de un mexicano. Estamos platicando con Rogelio Cárdenas, autor del libro Queremos hablar, las voces de la influenza, que además veo aquí que dice que las ventas de este libro van a ser donadas al área de investigación de la UNAM. Las autoridades nos dicen al día de hoy que la influenza, bueno, viene un repunte muy importante de la influenza y que va a haber más contagios, obviamente por la época, por las condiciones del clima. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, después de que tú has hecho estas 30 entrevistas, tendrás un panorama de qué es lo que puede pasar si se recrudece la crisis de los contagios de la influenza. ¿Cuál sería el panorama que tú pintas después de haber entrevistado a 30 personas que padecieron esta enfermedad o a sus familiares, porque desgraciadamente murieron los pacientes? Lamentablemente desde el principio hubo mucha desinformación y actualmente la sigue habiendo. Inclusive la OMS ha dicho que el informar a tiempo y de manera oportuna y con los datos necesarios hace la diferencia. En nuestro país no sucedió así. El gobierno conocía desde antes del 23 de abril la existencia de este virus. El propio personal del INER en distintos documentos así lo ha ratificado y no se actuó. Se ha desinformado a la gente porque se les comentó que tenían que cubrir con todo el cuadro de síntomas para poder saber si tenían influenza o no. Y lamentablemente de todas mis historias de las 30 ninguno cumplió con todo el cuadro. Y lo riesgoso de esto es que las personas acuden a los centros de salud y cuando les preguntan si cumplen con todos los síntomas... Si no los regresan, ¿no? Ajá, y como no los van a cumplir, evidentemente los regresan. O sea, de todas las 30 historias, ninguno cumplió todo el cuadro completo, que eran el dolor en el cuerpo, temperatura, tos, cansancio. Nadie cumplió con todos Con todo lo que ellos publicaron que se dio a conocer, no.
Qué barbaridad. Otra parte que tampoco se les ha comentado son las repercusiones que van a tener, porque en los casos más graves sí van a tener afectaciones si tuvieron en los pulmones, y hay que recordar que los pulmones no es un órgano que se regenere como el hígado o la piel. Entonces realmente se les debería de explicar que si estuvieron muy graves por las vías respiratorias no van a poder retomar las mismas actividades que tenían. Y realmente lo que se busca con este libro es que la gente se dé cuenta, y es una señal de alerta. Como te comentaba, afortunadamente no fue una enfermedad letal si se atiende, pero ¿qué pasaría el día de mañana si nos diera gripe aviar o un virus de mayor letalidad? Millones de mexicanos moriríamos. Claro. Y sobre todo aquí tenemos que cambiar la parte de la crisis de valores que tenemos en el país. Debemos de participar informados y sobre todo exigir que las cosas cambien. Y participar solidariamente también, ¿no? Y eso y de ahí porque yo admiro mucho a estas personas, porque no todas aceptaron hablar conmigo. Yo busqué en total unas 60 personas. Por el mismo estigma, ¿no? Supongo de la misma discriminación. El estigma, el miedo. Y aquí estas personas se dieron cuenta que lo que vivieron y los seres queridos que perdieron no los van a poder recuperar, pero sí pueden hacer que con su voz no le suceda a alguien más, y es lo que están haciendo. Y de ahí porque en este libro se dan nombres reales, situaciones reales de médicos, de doctores, colonias, ciudades, para que se dé cuenta la gente, aunque parezca una novela trágica o de terror, es lo que estamos viviendo hoy los mexicanos. Y ellos de ahí porque aceptan hablar conmigo para evitarle eso a alguien más, y es lo que tiene que cambiar en nuestro país. Y tan es así que yo quería que esto fuera más allá de la propia divulgación, que las ventas de este libro serán donadas al área de investigación de la UNAM. Ninguna editorial aceptó, con todo y que estaban interesadas en el proyecto, donar las ventas o siquiera un porcentaje. ¿Ese es lo que estaba buscando la editorial? ¿Lo editaste tú mismo? Lo hice en versión de autor. Y fue con un dinero que tiene un valor muy importante para mí, porque son las regalías de mis 2 anteriores libros, al igual que el monto del Premio Nacional de Periodismo. Y ese dinero lo tenía ahí guardado, y siempre dije, el día que tenga algo que valga la pena lo voy a utilizar, y en este caso se dio para este libro. Pues felicidades, de verdad, un extraordinario trabajo, un extraordinario reportaje, un extraordinario libro. Queremos hablar las voces de la influenza, Rogelio Cárdenas, prólogo de José Saramago. Usted lo puede reconocer, le describo para mayor información. Es la cara de una mujer que trae un tapabocas con los colores nacionales, con la bandera nacional, con unos filos en azul. Así que búsquelo porque es un extraordinario documento. Rogelio, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, y por permitirme darle voz a aquellos a los cuales no se les da. Pues aquí estamos. Gracias, Rogelio. Muy buenas tardes. Mucho. Búsquelo, queremos hablar las voces de la influenza, y Rogelio Cárdenas lo puede ya encontrar en cualquier lugar, en Sanborns, en Gandhi, únicamente en Sanborns, porque lamentablemente también batallé con la parte de la distribución. La canción. Y los distribuidores querían cobrar cerca del 60% del precio de portada, y los únicos que accedieron a cobrar el mínimo fue Sanborns. Pues bueno, lo busca usted en Sanborns, en la tienda de los tecolotitos. Queremos hablar las voces de la influenza. Gracias, Rogelio. Te lo aprecio mucho. 2 de la tarde con 17 minutos. Pausa, volvemos.